Graffiti, historias que cambian vidas, un programa que tocará tu corazón y abrirá la puerta para que entre Cristo Jesús. Solamente contando tu historia encontrarás tu pasado, vivirás tu presente y proyectarás tu futuro. Graffiti, fe, esperanza y caridad. Soy Pablo Ricardo Duque. Bienvenidos a nuestros oyentes en todo el mundo que nos escuchan a través de CristoReyRadioTV.com. Siempre estamos orando para que donde ustedes se encuentren estén gozando de las bendiciones que nuestro Padre Dios da a todos sus hijos. Esas bendiciones que producen prosperidad. Graffiti, como ustedes conocen, amables oyentes, es el programa de radio semanal que cuenta historias que cambian e impactan vidas. Graffiti recoge la costumbre ancestral de registrar a través de un cincel en las paredes temas revolucionarios que quedan marcados y que van a ser vistos por quienes dan importancia a lo que sucede en sus propias vidas. Estamos esperando que en un tiempo breve su historia llegue a nuestros estudios y esta pueda ser publicada como testimonio de vida para cambiar maneras de existir, beneficiando a la audiencia de un planeta entero. Muy buenos días, muy buenos días. Esto es Cristo Rey Radio TV y estamos muy contentos de retomar este programa maravilloso que se ha venido dando durante años. Graffiti, historias que impactan y cambian vidas. Pues hermanos míos, he estado analizando sobre la situación que ha tomado este programa, sobre el tema que deberíamos seguirlo tratando. Hemos venido pues hace algún tiempo contando historias extraordinarias de personas extraordinarias para que a través de nuestro programa lleguen al corazón de quienes escuchan y sean impactados, para que pueda tener un poco la esencia de esta misma programación y realmente cambien vidas. Y al analizar hoy en la mañana decía, pues ¿qué vamos a hablar ahora en Graffiti y en vivo, en directo para el mundo entero, para todos quienes nos están escuchando? Y me puse a pensar que deberíamos analizar, que deberíamos contar, que deberíamos compartir, aunque sea repetitivo, pero pues la palabra del Señor es como una fuente de agua inagotable sobre la historia por quien nosotros estamos aquí al frente de esta radio, sobre la historia de Cristo Rey. Pues sí, muy bien, entonces me he puesto en la tarea de comentar con ustedes uno de los evangelios preciosos, de los 4 evangelios sinópticos, del tercer evangelio, el evangelio de San Lucas, que a diferencia de los demás, este sí comienza con la verdadera historia de cómo inicia la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Este tercer evangelio es obra de un discípulo de Pablo, un médico probablemente de origen sirio que acompañó a Pablo en sus misiones. Tal vez fue de Grecia, donde redactó su evangelio y el libro de los Hechos. Para él eran 2 partes de una misma obra y tal vez tanto la una como la otra fueron terminadas en el año 63 o 64 después de Cristo. Estamos hablando del evangelista Lucas, San Lucas como le conocemos. Lucas conservó los 2 grandes bloques de la catequesis primitiva de la iglesia, que también conservó el evangelio de Marcos, la actividad de Jesús en Galilea y sus últimos días en Jerusalén, pero insertó entre medio el contenido de otro documento que contenía muchos discursos de Jesús. Los colocó durante la subida de Jesús de Galilea a Jerusalén, para mostrar que la vida cristiana se desarrollaba bajo el signo de la cruz. Otro documento le proporcionó el contenido de sus primeros capítulos, consagrando a la infancia de Jesús. Comenzó por el inicio la infancia de Jesús. Tal documento conservaba el testimonio de la comunidad primitiva. Lucas, su carácter propio, lo impregnó en este su evangelio. Si hubiera
caracterizado en pocas palabras, se podría decir que estas líneas se leen entre cartas pastorales. Lucas se propuso manifestar entonces todo lo incomprensible de la humanidad de Dios que Jesús lo representó, por lo que él vino a esta tierra. Lucas también recibió mucho de su maestro Pablo. Puso de relieve las palabras de Jesús que recuerdan que la salvación es siempre y ante todo, no la recompensa por nuestros méritos, sino de un don personal de Dios. Por eso quiso salvar las parábolas del capítulo 15 que ilustran tan asombrosamente la misericordia de Dios. Después del Evangelio de la infancia, que está entre los capítulos 1 y 2, se notan 3 secciones: el ministerio de Jesús en Galilea, el viaje a Jerusalén atravesando Samaria, los acontecimientos de Jerusalén. El último capítulo, sobre las apariciones de Jesús, es como una invitación a leer el libro de los Hechos, que es la continuación del Evangelio de San Lucas. Pues muy bien, esta es una pequeña introducción tomada de la Biblia latinoamericana, que es parte de nuestra catequesis, que es parte de nuestra vida en la Iglesia Católica Antigua, y hemos comenzado a hablar sobre la historia que impacta y cambia vidas a nivel universal, la historia de Cristo Jesús. Hoy les invito a todos a compartir conmigo la infancia de Juan y de Jesús, el primo de Jesús, entre los capítulos 1, versículo 2 a los capítulos 2, versículo 52 en la Sagrada Escritura. Si usted quiere compartir, si usted quiere seguir conmigo estas historias maravillosas en graffiti, este Evangelio de la infancia presenta los personajes del pueblo judío que de antemano son instruidos en el misterio de Jesús y de la salvación de todas las naciones. Pues comencemos entonces leyendo el capítulo 1, versículo 1 del libro del evangelista San Lucas. Bienvenidos todos a estas historias maravillosas que se cuentan en graffiti, estas historias maravillosas que cambian historias aquí y en el ahora. Pues muy bien, vamos a comenzar con la lectura del Evangelio, capítulo 1, versículo 1 de San Lucas. Dice así: algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos ha sido transmitido por aquellos que fueron los primeros testigos y después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me había parecido bueno escribir el relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrías verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Un ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de Abías y su esposa llamada Isabel era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia y los dos eran ya de edad avanzada. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. En esto se lo apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás el nombre de Juan. Será para ti un gozo muy grande y muchos más se alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre.
Por medio de él, muchos hijos de Israel volverán al Señor, su Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Reconciliará a padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo preparará al Señor su pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿Quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también. El ángel le contestó: Yo soy Gabriel, el que tiene la entrada al consejo de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto ocurra. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demoraba tanto en el santuario. Cuando finalmente salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Intentaban comunicarse por señas, pues permanecía mudo. Al terminar el tiempo de su servicio, Zacarías regresó a su casa y poco después su esposa Isabel quedó embarazada. Durante 5 meses permaneció retirada pensando: que no había hecho por mi Señor. Es ahora cuando quiso liberarme de mi vergüenza. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret y a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: Alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo. María quedó conmovida al oír estas palabras y se preguntaba: ¿qué significa tal saludo? Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que le pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de sus antepasados, el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no tendrá fin. María entonces le dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Para Dios no hay nada imposible. Dijo María: Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como me has dicho. Después la dejó el ángel. Maravilloso inicio, hermanos míos, de cómo podemos contar en este programa de Graffiti historias que cambian e impactan vidas. Hoy hemos podido escuchar de la pluma del evangelista San Lucas cómo él cuenta el inicio, cómo da origen la infancia de 2 grandes hombres. En primer lugar, Juan. Ahí su padre Zacarías, siendo sacerdote, llegó al templo y en suerte le tocaba entrar a ese templo, a lo más alto de la adoración de Yahvé, a incensar el incienso. Pero ahí tuvo esa experiencia maravillosa de la aparición del ángel Gabriel, en que le anunciaba que su esposa y que en el seno de su familia, a pesar de ser ancianos, iban a tener el nacimiento de un niño, nada más ni nada menos que de Juan, que después le conoceremos como Juan el Bautista. Al no creer Zacarías lo que le estaba anunciando el ángel, pues el ángel le dijo que iba a permanecer mudo hasta cuando ocurra todo lo que este ángel le anunció. Inmediatamente